bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted aceptó la cita que cada 8 días tenemos para poner temas a la luz. Mire, ahorita vamos a hablar de los cuidados preventivos de salud, sobre todo en niños. Con este frío que está haciendo, pues ya estamos en el invierno prácticamente. Bueno, no prácticamente, ya estamos en el invierno. Entonces, y los niños tienen que salir a la escuela, tienen que salir a la guardería, tienen que salir con la mamá, con la abuela que los cuida. Entonces, veamos los cuidados preventivos. Para ello tenemos con nosotros a el doctor, el médico pediatra Manuel Alberto Cano Rangel. Él es miembro de la Academia de Pediatría y usted puede encontrarlo en el IES, en el área de infectología. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable, agradezco la atención y agradezco la invitación de estar aquí con ustedes. Oiga, doctor, pues mire que nos cae como anillo al dedo la plática con usted porque pues quienes tenemos niños chiquitos, quienes trabajamos, pues hay que sacarlos en la mañana a la escuela o sacarlos al centro donde los dejamos o con la abuelita. Entonces, y a veces los sacamos tan cobijados que el niño ni siquiera se puede mover, así como robotitos, ¿no? Entonces, para que nos dé algunas indicaciones preventivas. Muy bien. Siempre es importante considerar que en este tiempo incrementan las infecciones respiratorias. Es una de las más altas tasas de demanda en este momento en el hospital y sin duda en este momento son cuando circulan los virus respiratorios. Es muy importante mantener ciertos cuidados para minimizar el riesgo. Uno de ellos es que el aire frío irrita la vía aérea, el aire frío rompe mecanismos de defensa como son la movilidad de los cilios, el aire frío cambia esa fisiología respiratoria y es importante cubrirlo, pero no tanto, o sea, siempre hay que estar al tanto de cómo esté el clima y adecuadamente vestirlo de acuerdo al clima. A veces los arropan demasiados que les generan calor, pérdida de líquidos y esas cosas. Debe arroparse lo suficiente para que no tenga frío, pero que pueda estar cómodo. Entonces, un suétercito, una chamarrita y el niño y un gorro y con eso el niño ya está protegido. Le recuerdo que debemos de tener cuidado de cómo está la temperatura ambiental al momento de sacarlo, ¿no? Y darle esa cobertura de acuerdo a la intensidad del frío. No sobrevestirlo, sobrearroparlo, porque a veces eso no es una buena estrategia. Y los cambios de temperatura, sin duda, son los que afectan negativamente la salud del niño. Sí, fíjese que muchas madres de familia se quejan de que llevan al niño tan cubierto a la escuela que pues le da calor y a la hora de recreo el niño se empieza a quitar capas de lo que trae y sale a recreo pues con el suéter del uniforme nada más. Entonces ponen el grito en el cielo, ¿no? Sí, eso es importante, ¿no? Sobre todo, digo, hay que evitar los cambios bruscos de temperatura y el de vestirse cuando usted está cubierto genera cierta cantidad de calor y al descubrirlos empieza a haber una pérdida de temperatura importante. Por eso debe adaptarse a las condiciones climáticas del momento. No sobrearroparlos, pero tampoco dejarlos desvestidos o dejarlos con una ropa ligera, ¿no? Sino mantener una relación de cómo está el clima. Es importante también eso, porque eso favorece el desarrollo de infecciones respiratorias. Todos los niños que estamos en esta época de tener la prevención, como le digo, no hacer cambios bruscos de temperatura, alimentarlos adecuadamente, sobre todo frutas amarillas, frutas verdes o frutas naranjas, que tienen un aporte importante de vitaminas, principalmente vitamina A, que se ayuda a tener un poquito de mejor respuesta del árbol respiratorio hacia la agresión, ¿sí? Y la vitamina A también protege, ¿sí?, para los problemas respiratorios. Esto que mencionas se me hace bien importante porque yo recuerdo que por allá en mi no muy lejana niñez, lo primero que prohibían comer en este tiempo de invierno eran las naranjas, porque son frías. No vayas a comer naranja porque es muy fría y te va a resfriar. Pero estamos viendo que la naranja es una fuente natural de vitamina C. Sí, es una fuente rica de vitamina C que favorece, ¿no? Que favorece la protección respiratoria. Se ha ponderado mucho que dosis altas de vitamina C minimizan los riesgos de infección respiratoria.
Pero lo que sí está probado es que esos alimentos ricos en vitaminas son preventivos para problemas respiratorios. Doctor, no podemos evitar pues, que al niño le dé resfriado en este tiempo. Desafortunadamente, por más que lo cuidemos y todo eso, pues se adquiere por ahí un resfriadito, ya sea alérgico o resfriado. ¿Cuándo acudir al médico? ¿Inmediatamente que le empezamos a ver el moco claro o qué tanto nos tenemos que esperar? Fíjese, es muy importante y qué bueno que enfaticen esta pregunta, porque los problemas respiratorios, como usted dice, van a estar presentes. La mayoría de los problemas respiratorios, lo que hay que proporcionarle al niño es una buena hidratación a base de líquidos, alimentarlo adecuadamente, cubrirlo y sobre todo asearle su naricita, ¿no? Mantener limpia su nariz. Son datos importantes. Sin embargo, se han establecido desde hace mucho tiempo algunas circunstancias o alguna información que le puede permitir a la madre tomar mejores decisiones. Si el niño empieza a respirar rápido, esto es, respira más rápido de lo normal. Si el niño se le marcan las costillas al respirar, si el niño dejó de alimentarse adecuadamente. Usted sabe que todos los niños que están enfermos disminuye su ingesta de alimentos, pero cuando llamamos que no se alimenta adecuadamente es cuando se toma la mitad o menos de lo que normalmente come. Si es un niño pequeño, un lactante, la calidad de la succión, qué tan vigorosa es la succión o qué tan débil es. Si el niño tiene una debilidad en la succión, rechaza el alimento, se come menos de la mitad, respira rápido, es momento de acudir con el médico, ¿sí? No darle un tratamiento en su casa, ¿sí? Tiene que acudir con el médico para que sea valorado adecuadamente. Y a esto se le llaman datos de alarma en infecciones respiratorias. Entonces, la pancita que la respiración, la frecuencia respiratoria. En términos prácticos, si un bebé, ¿sí?, pequeño, respira más, estamos hablando del menor de 2 meses, respira más de 60 veces por minuto. Si un paciente entre los 2 meses y el año respira más de 50 y más del año respira más de 40, debe acudir a revisión. Respiraciones por minuto. Es un signo que nos dice que en ese momento hay que acudir al médico. Sí, hay que acudir con el médico, no automedicarlo. Debe acudir con el médico para que sea evaluado completamente y tomar la mejor decisión para el niño. Porque somos muy dados a que el resfriado no le damos la atención que merece un resfriado. Decimos, ay, tiene resfriado, pues le voy a dar lo que le dieron el año pasado y ya, con eso se le va a quitar. Entonces, la automedicación, hay que hacer énfasis en esto, no hay que practicarla en casa. Es muy importante. La automedicación no es adecuada. El médico, en base a su juicio, su experiencia y su conocimiento, puede establecer una terapéutica. Mucho de la automedicación a veces nos ha llevado al consumo excesivo de antibióticos. Y hoy estamos viviendo una época del consumo excesivo de antibióticos, que es la resistencia de bacterias a los antibióticos. Y es un punto muy importante. Algunas academias han hecho una revisión y han tomado pautas para disminuir el consumo de antibióticos. Pero lo que sí puede hacer la mamá en su casa es abrigarlo, darle abundantes líquidos y mantener su vía aérea limpia. ¿Sí? Es muy importante a veces aspirarle con una perilla su naricita, ¿sí?, para mantener una vía aérea, sobre todo en niños muy pequeños, porque el niño muy pequeño tiene una vía aérea muy pequeña y si se obstruye con secreciones, pues empieza a tener problemas. Entonces hay que mantener su vía aérea despejada, su nariz limpia, y por supuesto que nos va a ayudar mucho. Y si presenta esos datos de alarma, sin duda tiene que acudir a la valoración médica. Los datos que usted nos decía es igual para lactantes que para niños, pues ya que asisten a la escuela. Sí, por supuesto, ¿no? Los datos de medir la frecuencia respiratoria son fundamentales. La frecuencia respiratoria es el signo predictor más importante de neumonía. Y el tiraje intercostal, es decir, cuando usted ve respirando el tórax de un niño y se marcan sus costillitas al respirar, ese es un signo que dice y predice hipoxemia, es decir, que le falta oxígeno circulando. Entonces no debemos esperar. En ese momento tiene que ir a un hospital o a su médico a ser valorado. Y el médico, en base a su juicio, pues tomará la mejor decisión para el niño. Pero son los datos importantes que deben reconocer la mamá para acudir al médico. Pues son los cuidados preventivos para evitar que lo que el niño tiene se nos vuelva una enfermedad mayor.
el doctor lo enfatiza, no debemos esperar para llevar al niño al médico. Lo que sí le voy a pedir es que usted nos espere un momentito porque hacemos una pausa, pero ahorita regresamos para seguir platicando de los cuidados preventivos en estos tiempos de frío. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos en el programa A la Luz de Televisión Educativa, platicando con el médico pediatra Manuel Alberto Cano Rangel. A él lo encuentran en el IES, en el área de infectología. Y estamos hablando de los cuidados preventivos en el niño y también en pues una edad adolescente, podríamos decir también, que también en este tiempo se enferman porque salen muy temprano, porque se descuidan, por lo que guste y mande, o porque simplemente pues los resfriados están a la orden del día en invierno, doctor. Entonces, a propósito de resfriados, nosotros confundimos, o más bien, ¿cómo podemos no confundirnos entre un resfriado, una alergia y un cuadro ¿cómo se llama? De influenza. Mire, esa pregunta también se la agradezco, en el sentido de que muchas veces se confunde el resfriado con influenza, cuando influenza es una enfermedad muy severa y es una enfermedad que pone en riesgo la vida. La influenza es carácter en niños particularmente, que no pueden expresar mucho la sintomatología. Se han ideado estrategias para identificarlos y eso se llama enfermedad tipo influenza. Reconocer en un paciente cuáles signos son posibles que sea una influenza. Y entonces el paciente que tiene fiebre elevada, que se acompaña de síntomas respiratorios como rinorrea, catarrito, tos, y que además se encuentre irritable. En lactantes, eso es una enfermedad tipo influenza. Okay. Y la enfermedad tipo influenza debe tratarse con las características de una influenza hasta demostrar lo contrario. Es importante porque debemos saber que existen factores de riesgo para complicaciones de influenza. Por ejemplo, la mujer embarazada es un factor de riesgo importante para influenza y es un grupo prioritario de vacunación. El paciente que sufre alguna enfermedad pulmonar, como son los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC famoso, aquellos pacientes que tienen una cardiopatía, son pacientes de alto riesgo. Es decir, si la influenza los ataca, la influenza le da una infección de influenza, él tiene riesgo de hospitalización, incluso de requerir terapia intensiva. Entonces hay que tomar todas esas precauciones. Un grupo muy importante son los adultos mayores, porque el adulto mayor también genera una enfermedad severa que puede finalizar con un proceso neumónico, ya sea por la misma influenza, que es una neumonía viral, o una neumonía asociada a neumococo. De hecho, cuando se presenta una influenza, se liberan algunos receptores de ácido ciálico que son el punto de unión del neumococo. Que afortunadamente, doctor, ya cada vez más personas acuden a vacunarse. Sí, afortunadamente cada día está la conciencia más clara de que son grupos que tienen que vacunarse. El adulto mayor, no solo de influenza, sino también aplicarse la vacuna de neumococo, ¿sí? También hay que ponderar muy importantemente nuestro esquema de vacunación. Es uno de los esquemas de vacunación mejores de Latinoamérica, ¿sí? En el cual tenemos ya una vacuna para neumococo altamente efectiva. Una vacuna que contiene el neumococo más común en Sonora, ¿sí? Que es el 19A. Es un tipo de neumococo, el cual ya está incluido en nuestra vacuna. Tenemos una vacuna de Haemophilus influenza que ha sido exitosa. Viene más fortalecida. Sí, son vacunas que han probado su éxito a través del tiempo y que han disminuido la carga de infecciones por esas bacterias. También tenemos la vacuna del sarampión, tenemos un sinnúmero de vacunas contra tosferina. Particularmente en tosferina todavía sigue presentándose algunos casos de tosferina, cada vez menos, gracias a todo este sistema de salud que nos apoya en la vacunación temprana de estos pacientes. Porque la triple es la que se aplica al recién nacido, ¿no? Creo que en días de haber nacido y es tosferina. A los días de recién nacido se le aplica, al momento del recién nacido se le aplica la
vacuna de tuberculosis y la vacuna de hepatitis B. Pero a los 2 meses ya se le aplica la vacuna que incluye esto, que incluye hemófilos influenza, que son vacunas altamente efectivas, ¿sí? Entonces, el mantener un esquema de vacunación adecuado nos permite prevenir muchos problemas en la época respiratoria. Ahorita que menciona la tosferina, doctor, me remito a mi pueblo. En el área rural es muy común, pues, ofrecer calor en las habitaciones porque son casas de techos muy altos, muy frías, la mayoría de estas habitaciones. Entonces, se ofrece calor con calentones o con braseros, y esto es pues en el afán de no enfermarnos, pero a veces resulta contraproducente. Efectivamente. Y ahorita que menciona tosferina me acuerdo porque decían, tiene tosferina, y luego no dejarlo salir y que no faltaran las brasas tampoco en el cuarto. Quisiera recalcar eso que dijo usted, no es una buena idea para combatir el frío meter un brasero o quemar leña dentro de la casa. Ya ha habido bastantes resultados no adecuados, secundarios a ello. Y respecto a la infección por tosferina, hay una enfermedad que es común en pediatría que se llama síndrome coqueluchoide. El síndrome coqueluchoide es una enfermedad parecida a tosferina, pero que es causada por virus, y es muy común. Ha disminuido, por supuesto, el grupo de enfermedades causadas por tosferina, que es causada por una bacteria que se llama Bordetella pertussis, la cual tiene las mismas características a un poco más de gravedad. Pero hoy en día se están desarrollando estrategias para evitar esto. Y la mejor estrategia es una estrategia llamada técnica o estrategia capullo, la cual hace que las personas que están alrededor del niño estén vacunadas para no tener ese niño un contacto con la bacteria. Es muy importante decirlo que la mayoría de los niños se enferman del abuelito, del papá, que está colonizado por la bacteria. Sin embargo, él no tiene unos síntomas extremos. Es un círculo. Es un círculo. Entonces, cuando se vacuna, se evita ese contacto con la bacteria, porque todos los que rodean al niño no son portadores de la bacteria. Y eso se llama estrategia capullo y ha sido exitosa. Y cada día más la población de pediatras y médicos lo recomienda, para evitar el desarrollo de esta enfermedad. Y que ha cambiado también su presentación clínica, que antes se presentaba en niños más grandes y hoy se presenta en lactantes muy pequeños. Entonces, doctor, para evitar también esto o para tomar medidas preventivas con esto, que no se nos vuelva un círculo infeccioso, yo me imagino que hay que airear las habitaciones, no mantener el cuarto totalmente cerrado, que tenemos al enfermo allí y todo el que entra, pues así, sin abrir cortinas, sin nada. Entonces, en algún momento del día, la habitación habrá que airearse para que el virus, pues también fluya hacia afuera. Sí, esta estrategia no es nueva, Hipócrates ya la ponía en práctica, ¿sí? El ventilar las habitaciones. Si nosotros tenemos un problema respiratorio, cada que hablamos, las pequeñas gotitas que nosotros expedimos al hablar son contaminadas con el virus. Más o menos cuando usted está hablando, cada gotita se llaman gotas de más de 5 micras, alcanzan una distancia de 3 pies, más o menos 94, 95 centímetros. Pero si yo estornudo, alcanzan una distancia mayor. La velocidad que sale el aire al estornudar son más o menos 150, 160 kilómetros por hora. Entonces, cuando uno estornuda puede alejar mucho más, pero cuando uno no tiene ningún estornudo y está hablando, esas gotitas alcanzan una distancia de 3 pies. Entonces, todo lo que esté al alcance de esos 3 pies es potencialmente infectado si yo estoy enfermo. Pero también si no tengo los cuidados al estornudar, es decir, cubrirme con un pañuelo, o si me cubro con la mano y toco otros objetos, secundariamente también puedo infectar a otras personas. O que nos da por andar abrazando y besuqueando a los niños. Pues, y eso es un problema de contaminación muy importante, Debemos mantener todos esos cuidados. El cubreboca, doctor, ¿qué tan efectivo es? Por supuesto que si uno se pone un cubrebocas, evita esa transmisión de gota, ¿sí? Sin embargo, no evita la transmisión de las infecciones, pero sí es un reductor
importante en la transmisión de las infecciones. Entonces, como una medida preventiva, Es una medida preventiva, por podemos supuesto. utilizarlo o sacar al niño, si trae tos, sacarlo con un cubreboca, así evitamos también que respire Sobre el todo aire helado. que no inhale aire totalmente helado, ¿no? Porque ese aire helado cambia, como le digo, toda la dinámica de defensa que tiene la vía respiratoria. Y sobre todo, yo me quedo con lo que decía al principio, no llevar a los pobres niños como monos de nieve, tan sobreabrigados. sobreabrigados. ¿No? Por supuesto que sí abrigados, pero no sobreabrigados. Los adultos mayores, que es otra población de riesgo, los cuidados para ellos, doctor, sí me gustaría recalcar un poquito en esto. Mire, el adulto mayor es una población especial. Una población que por sus características propias es un paciente que tiene un alto riesgo de padecer infecciones respiratorias, sobre todo en el invierno. El adulto mayor debe estar muy cuidado, debe de ser atendido, debe de ser nutrido, debe de ser valorado por el médico. Hoy ya tenemos una especialidad que es el geriatra para estarlo valorando. Pero sobre todo debemos de vacunarlo, de prevenir. Hay vacunas muy importantes que el adulto mayor debe tener, como son la vacuna de neumococo y la vacuna de influenza. La influenza en el adulto mayor, el adulto de más de 60 años, si se infecta un paciente con influenza de esa edad, incrementa el riesgo de hospitalización o el riesgo de tener un apoyo ventilatorio o el riesgo de estar en terapia intensiva. Entonces, si tenemos esas maneras de prevención, yo creo que tenemos que agotarlas. Otra cuestión, el baño. Se enferma un niño, se enferma un adulto mayor y lo primero que tratamos de que no haga es bañarse. Sí, yo creo que el baño no está contraindicado. Nosotros en el hospital infantil bañamos a todos los niños. Lo que sí tenemos que tener ciertos cuidados con el baño, ¿no? No exponerlos a cambios bruscos de temperatura, que el agua esté tibia, pero se pueden bañar sin mayor problema. No incrementa el riesgo. Es preferible a mediodía cuando la temperatura es más alta para evitar esos cambios bruscos de temperatura, ¿no? Si nosotros cuidamos que no haya un cambio brusco de temperatura, que el agua esté tibia, no tenemos ningún problema para bañarlos. Entonces, las medidas, baño a mediodía, medidas sugeribles, baño a mediodía, no sobrecubiertos ni los niños ni los adultos mayores. Hidratarlos bien. Sí. Buena alimentación. Buena alimentación, sobre todo con alimentos ricos en vitaminas A y vitamina C. Y ante cualquier síntoma de los que señaló, ir al médico. Ante los síntomas de riesgo, factores de riesgo de un niño, debe acudir inmediatamente con el médico. Y estar pendiente de esa enfermedad que es enfermedad tipo influenza, que es fiebre elevada, acompañada de tos y catarro e irritabilidad. El niño a veces no puede manifestar, me duele la cabeza, pero se pone llorón. Y en ese sentido hay que acudir inmediatamente. ¿Signo de alarma? Es un signo. Y los signos de alarma que mencionamos, si deja de comer, ¿qué es dejar de comer? Que se coma la mitad o menos de lo que normalmente come. Si el niño está somnoliento, si el niño está decaído, de lo que dicen desgalado, o si el niño respira rápido y más aún si se le marcan las costillas al respirar. Doctor, pues muchísimas gracias. Para servirle. Así que usted atienda todas estas indicaciones que nos dio el doctor y pues vamos a tener un resfriado pues leve. Entonces, gracias. Lo espero aquí dentro de 8 días en otra cita para poner otro tema a la luz.